Bueno, ya. Y terminando eso, vamos a seguir con las generalidades de fisiopatología digestiva que comenzamos la última semana con el día que nos dimos. ¿Ya? En primera instancia, dificultad de la prueba. ¿Cómo la encontraron? ¿Igual de difícil que la anterior? No. Ya. Al menos de forma general no les puedo decir qué notas porque no he calculado el puntaje de todas, pero la mayoría respondió mucho más que la primera prueba, por ejemplo. O sea, en la primera prueba hubieron varias pruebas que estaban en blanco prácticamente todo el instrumento. Hoy, al menos en esta, fue muy difícil que se hiciera de esa manera. Solamente tuvieron una pregunta y obviamente como nadie obtuvo el puntaje completo en esa pregunta, se elimina. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los favorece a ustedes el intercambio del puntaje, que ahí les voy a conversar cuál es. ¿Ya? Primera pregunta, ¿cuál de los factores presenta una menor asociación con la letalidad intrahospitalaria o insuficiencia cardíaca? Esta respuesta está en una diapositiva en donde se presentaba un gráfico de OR, como lo ha presentado también en muchos papers, algunos compañeros, entonces por eso es tan importante que vayan entendiendo también lo que van presentando sus compañeros en las presentaciones de papers, porque también les va a ayudar a interpretar muchas veces los datos que aparecen en clase y salían todas estas alternativas. Si no vieron o no estudiaron la presentación, podrían de alguna manera descartarlo. Letalidad, ¿qué significa? Muertes para tal condición. ¿Ya? Entonces, la edad, ¿ustedes creen que influye la edad para la letalidad en esta condición? Sí. No es lo mismo que llegue una persona de 35 años con insuficiencia cardíaca al hospital que uno de 89. Realmente el de 89 tiene una mayor probabilidad de morir. Vamos con la estadía mayor a una semana. Si una persona está 5 días hospitalizado y el otro lleva una semana y media, ¿cuál tiene en este caso o tiene las mismas probabilidades? Si obviamente yo paso más de una semana hospitalizado, es porque en una semana no han logrado estabilizar mi diagnóstico. Si no, ¿por qué seguiría en el hospital por una insuficiencia cardíaca? No es como una fractura en donde se entiende que el hueso no va a regenerar de forma rápida. En el caso de la insuficiencia cardíaca, si puede estar más de una semana, es por algo. La complejidad del recinto. No es lo mismo un hospital de tipo 1 que uno de tipo 4. Sexo, ¿habrá diferencia entre hombres y mujeres? Y esa era la respuesta. Solamente el sexo, la previsión de salud. No es lo mismo una persona que tiene FONASA que una persona que ha pagado ISAPRE toda la vida. Inmediatamente separamos el tema socioeconómico. No se lo olviden, en salud hay inequidades brechas muy marcadas respecto a lo económico. Si ustedes analizan siempre los parámetros de salud de las personas que se atienden por FONASA versus las otras, siempre las personas que se atienden por FONASA van a tener peores índices de salud. No es por un tema de que FONASA sea malo, pero consideren que FONASA tiene que trabajar para una mayor cantidad de población con menos recursos, en cambio las ISAPRES trabajan para una menor cantidad de población, pero con mayor cantidad de recursos. Entonces la primera, si no leyeron la diapositiva, no estudiaron la diapositiva de insuficiencia cardíaca, en este caso era el sexo. La segunda, los dos fenotipos. Aquí eran 0,5 por cada uno. Primero que tenían que identificar, reducido, preservado. Entonces aquí hay una falla cardíaca con la eyección reducida, falla cardíaca con la eyección preservada. Inmediatamente, cuando ustedes tratan siempre de hacer reglas mnemotécnicas al momento de estudiar, yo les dije, esta gráfica es importante, va a entrar en la prueba. Entonces, cuando yo les digo eso, ustedes la anotan con un asterisco, y la imagen proyectaba diagnósticos para reducido y para preservado. Si se fijan, en los reducidos, y si yo lo quisiera extrapolar, si mi corazón está eyectando menor cantidad de volumen, yo inmediatamente puedo proyectar que a ese corazón le pasa algo. Entonces agrupo las enfermedades cardíacas: infarto de miocardio, miocarditis, sobrecarga cardíaca. Mnemotécnicamente yo me aprendo la imagen así y lo escribo: reducido, preservado,
puedo proyectar que hay 3 diagnósticos en la imagen que no tienen que ver directamente con el corazón, quizás indirectamente. Inflamación, edad y EPO. Se pueden ver de que en la edad, el EPO y la inflamación no necesariamente van a reducir la eyección del corazón. Entonces, proyecto todo lo que aprendieron en fisiología, tienen que tratar de aplicar. Y en el caso de la enfermedad renal, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son factores generales que iban en ambos diagnósticos. ¿Ya? Acá lo mismo, hubieron 2 clases que hablamos, prerrenal, intrarrenal, postrenal. Hay personas que me colocaron aquí intrínseca, también está correcto. ¿Cómo lo separamos? ¿Qué hablamos de lo prerrenal? En la clase, antes, pero está relacionado con qué tipo de diagnósticos. Vasculares, o sea, de fluidos. Puede ser en este caso la sangre u otros fluidos como por ejemplo la linfa. Entonces yo separo prerrenal, antes del riñón, tiene que ver con temas vasculares. Si a mí me lleven con una arma cortopunzante y estoy generando una hemorragia, ¿le doy un fallo a mi sistema cardiovascular? Claro, porque estoy perdiendo sangre, se está alterando. Complicaciones por la anestesia general. En este caso, si el anestesista, los mejores farmacólogos de Chile y en realidad del mundo son las personas que trabajan con anestesia. Una persona que trabaja con anestesia no es que solo inyecte un fármaco, es una batería de alrededor 6-7 fármacos. Mientras ustedes van quedando en letargo, la persona va administrando de uno y del otro. Generalmente cuando son personas con obesidad severa, la complicación aún es mayor porque algunos fármacos tienden a acumularse en el tejido adiposo. Entonces, no es tan fácil ser anestesista. Cualquier cirujano siempre va a trabajar con un anestesista de confianza, porque eso puede generar que el paciente despierte en medio de la operación, quizás no va a despertar, pero que su sistema cardiovascular comience a aumentar su frecuencia cardíaca, o que alguno de los sistemas comience a generar un reflejo por todo lo que implica la cirugía. Entonces, sabemos que la anestesia va de alguna manera a afectar los sistemas cardiovasculares. Entonces, para el mismo grupo. ¿Cuál otra más? Las quemaduras. Si yo tengo una quemadura grave, me voy a deshidratar. Si yo me deshidrato, ¿qué va a disminuir? La bulimia. La bulimia. Ya. Entonces, inmediatamente, las 3 que están relacionadas con lo cardiovascular, aquí. La 2, intrarrenal. ¿Qué les dije siempre de la intrarrenal? Dentro del riñón. Compuestos que afectan directamente el riñón. ¿Profe, cuál era el tipo de renal? Prerrenal, la hemorragia, la anestesia general y la quemadura grave. Dentro del riñón, ¿qué compuestos que toda la sociedad ocupa son nefrotóxicos? ¿Antibióticos? Los antibióticos, sabemos que el riñón va a ser el que tiene que metabolizar la excreción de esos fármacos. Por eso muchas veces las personas cuando intentan autoeliminarse consumen una gran cantidad de antibióticos y en realidad lo que genera la muerte de esa persona podría ser, por ejemplo, una falla renal aguda concreta. Entonces, inmediatamente vemos sobredosis de antibióticos. ¿Qué otra compuesto? Metales pesados, también son nefrotóxicos. ¿Y el otro elemento? La nefro. ¿Y el otro elemento? Metales pesados, antibióticos, el alcohol. Sabemos que el alcohol también va a dañar el riñón, entonces como etílico inmediatamente agrupo estos 3 diagnósticos y lo dejo en el. Y la tercera, las que son después del riñón y que tienen que ver con las vías urinarias. Entonces inmediatamente, si tienen que ver con las vías urinarias, próstata, nefrolitiasis y catéter colocado incorrectamente. Entonces, en ese sentido, era tan simple como agrupar 3 diagnósticos y colocarlos en la clasificación prerrenal, intrarrenal y postrenal. Ya, verdadero y falso. La primera, la clasificación diagnóstica de la insuficiencia cardíaca considera los niveles de actividad física. ¿Verdadero o falso?
habían al menos 3 diapositivas que hacían alusión a que para ver la gravedad de la insuficiencia cardíaca se veía si la persona podía realizar ejercicio, si en reposo presentaba complicación a nivel de la frecuencia cardíaca, o si realmente siempre presentaba disnea o cualquier alteración. Entonces, verdadero. La segunda, la disfunción mitocondrial característica de la insuficiencia cardíaca se relaciona con la desacetylación de las proteínas en el corazón. ¿Por qué? Hiperacetilación. La hiperacetilación es lo que provoca esta alteración. La tercera, los distintos tipos de lesión renal aguda presentan prevalencias similares. Falso. Habían al menos 5 diapositivas que hacían el contraste y después una por una. No es la misma cantidad de falla renal aguda, o sea, de falla renal aguda prerenal que de posrenal e intrarenal, son prevalencias muy diferentes. Luego tenemos la afectación glomerular y menos de urea corresponden a criterios diagnósticos de la enfermedad renal. Falso. También les dije que es importante para ver a una persona con enfermedad renal el volumen de filtración glomerular y o el clearance de creatinina. Nunca fue de urea. Siempre hablamos de clearance de creatinina. Luego, la presencia de diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial se encuentra relacionada con el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Verdadero. Hablamos de cómo estas patologías influyen en el riñón. La hipertensión arterial, porque el riñón para trabajar requiere de un volumen de sangre específico y de una presión de sangre específica. Consideren todos los capilares que se encuentran a nivel del glomérulo. El riñón no puede trabajar si esto está muy rápido y muy fuerte, por decirlo así. Viceversa, tampoco puede trabajar si el flujo sanguíneo está muy débil y no existe la presión adecuada para poder filtrar, reabsorber o secretar. Recuerden que la diabetes mellitus, una de las complicaciones principales es la nefropatía diabética y la hipertensión arterial. Cualquier persona con enfermedad renal crónica, si ustedes ven sus antecedentes, lo más probable es que tenga hipertensión arterial. Y la última, la fecha, solo existen 3 tipos de tejido adiposo descubierto. Esta fue más complicada porque esto lo vociferé. Es falso. Por eso tienen que estar atentos a las clases, siempre tomando apuntes bajo lo que se va a mencionar. Ya. ¿Qué elemento no es característico de la lesión renal aguda? Estaba textual en una diapositiva. Primero, para ver si entienden, ¿qué es disminución de la diuresis? ¿Del volumen de orina? Ya, ¿hay disminución de diuresis en las personas renales? Sí, puede haber anuria incluso, puede ser una pérdida de orina total o parcial. Proteinuria, ¿qué significa esto? En la orina, ¿puede ocurrir? Exacto, porque piensa que el riñón no está sabiendo filtrar y la segunda glucosuria total, más aún, si sabemos que no puede haber glucosa en la orina, es función del riñón sacarla, pero después volverla a reabsorber porque el cuerpo no pierde energía. Lesión renal aguda se asocia con renal crónica. En la fisiopatología de la enfermedad renal aguda, o sea, de crónica, siempre vimos que todo comienza con pérdida de nefronas derivado de una lesión renal aguda. Baja mortalidad. Vimos que la lesión renal aguda tiene una alta mortalidad en pacientes críticos y estaba textual en la diapositiva. Es una complicación bastante común en los servicios de UCI y que puede generar en este caso la mortalidad. La última, porque decía baja mortalidad, y por eso es alta mortalidad. ¿Qué elemento no es característico de la lesión aguda? Este sí es característico, si lo es. Este no es característico, porque no es baja, porque es alta la mortalidad. Pero sí de cuadro. Con mayúsculas. Ya.
Aquí, ¿cuál era la respuesta inflamatoria? Interleuquina 1, 6, Oh. PCR, factor de necrosis tumoral alfa. En el lado de aquí, regulación de ingesta, acuérdense, leptina, adiponectina, como reguladores de la saciedad o ansiedad alimentaria y como reguladores de la homeostasis energético chico, la insulina. O sea, si vieron que el tejido adiposo regulaba la sensibilidad de la insulina y sabemos que la insulina regula las cantidades de glucosa en la sangre, es directo regulador de la homeostasis energética. Ya. Pero bueno, esa es la pregunta que se elimina. Obviamente quienes hayan tenido algún tipo de puntaje, eso les favorece porque la pauta va a quedar con menos puntaje, serían como, por decirlo así. Esta es leptina, adiponectina, insulina. De allá, interleuquina 1, 6, PCR, factor de necrosis tumoral alfa. Pero se elimina. Esa es la que. Esta es la que se elimina. ¿Puede que no? ¿Con cuál? Es verdad. Y también se puede entender ya. ¿Cuál? Pero dígalo. Con las 5, que como que según yo se puede entender de otra. Y el elemento no es característico de la lesión renal aguda. No lo es. Este sí es característico, si lo es, si lo es, si lo es. Al final, porque esto es algo. Pues, Ocurre también con la incorrecta, cuando se le coloca seleccione la alternativa incorrecta. También. Ya, aquí, la 7. Era la penúltima diapositiva de la obesidad. Factores. Voy a colocar el sueño, la dieta, la obesidad, el estrés, el aislamiento social, Había uno de disbiosis intestinal, indicadores de xenobióticos, alcohol, tabaquismo. En todo lo que ustedes van a educar, se encuentran acá. Diagnóstico, depresión, cualquier enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico. Eran todas las patologías que hoy en día justamente le preocupan al celular. Tenían 8 para cada una. Y es el argumento de ustedes para trabajar en cualquier enfermedad, considerando que la inflamación crónica sistémica es la que provoca el diagnóstico de todas estas enfermedades. La dieta puede regular esa inflamación crónica sistémica. De alguna manera es el argumento para que sigan existiendo nutricionistas que justamente tengan un rol dentro de la fisiopatología de todas estas patologías que son prevalentes. Y ahí está rapidito para alcanzarlo digestivo. 3 características de una mitocondria funcional y 3 de una mitocondria disfuncional. Estas al menos habían unas 9 características de la diapositiva que salía la mitocondria, hacia un lado lo funcional y hacia el otro lado lo disfuncional. estaba el intermedio también. Y el intermedio también se iba a considerar, por ejemplo, para lo negativo. Hay gente que colocó intermedio, que todavía no estaba totalmente disfuncional, pero también se iba a considerar con la respuesta correcta. Ya, primero en biología, ¿qué aprendieron? ¿Qué hace la mitocondria? Producción de ATP, energía. El sexo oxidativo. Ya, el tema oxidativo, principalmente a través de qué micronutrientes o elementos, la cadena de electrones, en donde juega un rol fundamental el transporte de calcio, chicos. Calcio. Recuerden que la membrana de la mitocondria funciona transportando calcio y cualquier otra función relacionada con el crecimiento o metabolismo. Entonces inmediatamente tenían 3 que podían de alguna manera proyectar de lo que aprendieron en biología. ¿Qué sería lo negativo? Como su compañero mencionó, tiene facultades en el tema de la oxidación, podrían decir esto está disfuncional, pueden haber más especies reactivas de oxígeno. También va a haber una disfuncionalidad a nivel de ATP. Si no hay en este caso calcio, tampoco se puede realizar
actividades relacionadas con el movimiento y por ende ustedes, la membrana también, y lo de la membrana implica muerte celular y lo del calcio implica que no haya capacidad, por ejemplo, de realizar actividad contráctil, pensando en que estamos hablando del corazón. Y ahí mencionaba que tenían que hacer un punteo de las distintas características y luego relacionarlo con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que no eran nada más que colocar en la falla de ATP, cuando se va incrementando genera una baja en la frecuencia cardíaca, esto lo va todo el rato, lo va generando, o sea que el corazón de alguna manera ya no puede satisfacer su fuerza contráctil porque no hay energía y además la mitocondria está generando muerte celular. O sea que cada vez hay menos tejido contráctil. Eso en algún momento va a colapsar completamente, el corazón va a dejar de bombear sangre y con eso tenemos la muerte para las personas con insuficiencia cardíaca. Eran 3 puntos para estas, 0,5 por cada una y los otros 3 para la explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En la 2 tenían al menos 4 o 5 funciones del riñón en la diapositiva. Esa también les indiqué, esta es importante, apréndanla, en donde no sé, podían colocar sistema renina-angiotensina, aldosterona, regula el sodio y eso regula la presión arterial. O sea, a nivel de la eritropoyetina, genera glóbulos rojos y eso regula la anemia. Regula el calcitriol. La PTH, eso que va a regular el metabolismo del calcio, por ende puede regular o prevenir enfermedades como osteoporosis. Al menos 5 características del riñón en la diapositiva. Se explicaron también lo del balance de la regulación del bicarbonato con el amonio, regulan el equilibrio de ácido-base y con eso regulan el pH. Con eso podrían tener de alguna manera la respuesta correcta. Esta no la he revisado todavía, pero esta yo les dije, esta va adentro, lo voy a preguntar. Lesión renal aguda, ¿qué genera? Pérdida de nefronas. Esto que genera hipertrofia y vasodilatación y esto va a llevar a los glomérulos, pero aquí era lo importante, la esclerosis glomerular, y esto se vuelve a repetir porque esto va a proponer nuevamente una pérdida de nefronas. Lo podían explicar o dibujar, pero como insisto, esta todavía no la he revisado. Y en la 4, que era lo más, lo habíamos visto en la última clase, lo revisamos, le dimos una vuelta tras otra, era tan simple como que me colocaran a nivel de, no sé, mitocondrias. El blanco disminuido, o que colocaran una rayita, y el pardo aumentado a nivel de angiogénesis, mantenido o disminuido, alto, inflamación, elevado, este es antiinflamatorio. Así que me colocaron las características y fueron en este caso separando, lo podían realizar también de manera textual o no. Y cómo se relaciona con la fisiopatología con la obesidad es tan simple como que me hablen que el metabolismo energético difiere entre estos dos y ya la respuesta estaba correcta. Solamente con la palabra ¿hay un metabolismo energético diferente o hay una utilización de la energía de forma diferente? Y ya tenían en este caso la respuesta correcta. A mi parecer la prueba no estaba tan difícil, creo que la anterior sí había muchas preguntas complicadas. Aquí, estudiando de forma general la fisiopatología de las 3 enfermedades que entraron, uno podía proyectar de alguna manera las respuestas. Y siempre colocando atención en, cuando yo les digo esto va a entrar textual,
tan simple como hacer un asterisco al momento que ustedes están tomando apuntes. Así que eso, mañana les traigo las pruebas y pueden en este caso revisar sus puntajes para que podamos considerar la nota. La prueba número 3 va entrando todo lo que es sistema digestivo y enfermedades metabólico-endocrinas. ¿Se hace de relación eso a diabetes mellitus? Por ejemplo, ¿ya? ¿Dónde habíamos quedado la clase pasada? En el estómago. Ya. ¿Qué secreciones importantes menciona del estómago? ¿Ya? ¿Cuál más? Bicarbonato. Bicarbonato, ¿ya? ¿Qué más? Enzimas. Una enzima como el pexinógeno, pero había otro factor que vendría siendo el factor intrínseco. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿En fisiología lo escucharon alguna vez? No, pero tiene que ver con la vitamina B12. Muy bien, tiene que ver con la vitamina B12. ¿Qué saben de la vitamina B12? La que se encuentra en la carne. Se encuentra principalmente en las carnes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más saben de la vitamina B12? ¿Qué funciones cumple? La creación de células. Regula el ciclo celular y la mitosis celular. Por ende, tiene mucha relación con todos los tejidos nuevos que se vayan a generar o con todas las células nuevas que se vayan a generar. ¿Ya? Exacto. También regula como cofactor el ciclo celular específicamente con el ADN. Entonces, si no tenemos niveles suficientes de vitamina B12, el ciclo celular se va a ver interrumpido o la replicación o la división celular se va a ver alterada, porque no hay una correcta administración del ADN, ya que la vitamina B12 actúa como un cofactor. Otra característica importante que tiene que ver con los adultos mayores y por lo que se le denomina neurobioma. Tendría tener relación más indirecta, pero hay algo más directo con las funciones de la vitamina B12. Formación de vainas de mielina. ¿Qué son las vainas de mielina? ¿No vieron sistema nervioso central en Más que nada fisiología? ayuda al transporte. ¿Sí lo vieron? A la conexión, para que sea más rápida y más fluida. Exacto. Las vainas de mielina, tal como su compañero lo menciona, son barritas, tal como le dice su nombre, de mielina, que van a circundar a distintos tipos de neuronas. Entonces, en vez de que esta neurona genere un impulso nervioso a cierta velocidad, si tiene vainas de mielina, va a ser esto. Entonces, en vez de recorrer todo esto, con saltos, puede generar que un impulso nervioso sea mucho más rápido. ¿Qué importancia tiene esto? Si yo tomara mi celular, se lo tirara a Pablo así, Pablo no va a pensar, oh, el profesor se pasó de listo, me está tirando el celular, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a llegar? ¿Cómo voy a reaccionar? Primero, eso no se piensa, simplemente al ver una respuesta, o sea, un estímulo que va a afectar a mi cuerpo humano, yo me corro. Pensemos esto en la calle, si viene un auto y me va a atropellar, yo no pienso, oh, tiene ese auto, debe pesar alrededor de tantos kilogramos, si me atropella, me va a fracturar, no, yo no tengo pruebas, me voy a echar el daño. No, el reflejo de la huida es instantáneo, yo no pienso eso, yo no lo asimilo, no lo naturalizo, simplemente me escapo. Podríamos decir que inconsciente, solo hay algo de conciencia, porque uno siempre como ser humano va a querer vivir. Si su madre
los empieza a ahorcar y los quiere matar, yo les doy por seguro que las van a golpear. Es el instinto humano. Ningún organismo vivo está diseñado para querer morir. Por algo, el hecho del suicidio o cualquier intento de autoeliminación por depresión se considera algo patológico. Estamos aquí por alguna razón y la muerte no es algo a lo que queramos llegar. Entonces eso aplica, por ejemplo, si la madre lo está ahorcando, si viene un auto. Pero para que funcione eso, se tienen que mover músculos. Tiene que haber una motoneurona inervando algún tejido muscular contráctil para yo realizar el movimiento y que no me atropelle, o si alguien me quiere asesinar, yo golpearlo. Esa motoneurona tiene que recibir la orden del sistema nervioso central. El sistema nervioso central comunica sus neuronas, estas comunican a otras neuronas periféricas, estas en algún momento comunican a una motoneurona, que son las que están en este caso inervando el tejido muscular contráctil y por ende se genera el movimiento. Sin estas vainas de mielina no podría ocurrir este movimiento instantáneo. Se demoraría 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y ocurrió un caso clínico bastante interesante, está publicado ese caso clínico en el Hospital de La Serena, donde llega una madre con su lactante de 1 año, creo que era como 11 meses, pero era casi el año, bastante preocupada porque al niño se le colocaban juguetes adelante y el niño no reaccionaba, se le hacían muecas. El niño era prácticamente un papel, miraba fijamente todo, no jugaba, no tenía esa capacidad de asombrarse por elementos nuevos y obviamente eso era preocupante para un niño de casi 1 año. Un lactante en este caso está justo entre el lactante menor y el lactante mayor. Es raro que ocurra eso, porque generalmente tienden a explorar mucho de forma sensorial y si al niño le colocan el juguete y solamente se queda impávido, obviamente podría traer algún problema. Lo llevan al hospital, quedan hospitalizados ambos. No saben la razón de por qué podría estar ocurriendo esto. Y recién a la semana, uno de los médicos le realiza anamnesis alimentaria a la madre, y ahí refiere que era vegetariana. Al ser vegetariana, no consumía las cantidades de vitamina B12 adecuadas. Obviamente, como era un lactante ya casi mayor, ya llevaba alimentación complementaria desde bastante hace tiempo, pero ninguno de los elementos de alimentación complementaria, ese trocito de carne, nos va a restituir los niveles de B12. Su fuente principal es la leche materna. Si la madre estaba desnutrida a nivel de vitamina B12, el cuerpo no puede sintetizar vitamina B12. Esa está desnutrida por el calcio. Bueno, los estudios de la Segunda Guerra Mundial son bien interesantes respecto a eso. Si la madre no está ingiriendo las cantidades de calcio necesarias, incluso puede haber una restitución con calcio de los mismos huesos de la madre, cosa que la madre se vaya desnutriendo aún más, pero para que haya niveles adecuados de calcio para el bebé. Que se hacían estudios longitudinales, o sea, retrospectivos, donde analizaban la salud de las madres y de sus hijos en periodos de hambruna dentro de la Segunda Guerra Mundial. Veían que la madre era quien se llevaba el peso, no así el hijo. Pero ¿qué ocurre con la vitamina B12? Porque no tenemos reservas de vitamina B12 como de calcio para los huesos. Entonces, ¿y qué pasó? Inmediatamente identificaron que la de vitamina B12, eso puede afectar no solamente la lactancia materna, sino que todo el embarazo. Y a raíz de eso es que se le administran distintas dosis de neurobionta y el lactante mayor a la semana puede recuperar las funciones porque no tenía vainas de mielina. Entonces, si le presentan un estímulo, va a estar 1 hora, 2 horas tratando de procesar ese estímulo para generar una respuesta. Y luego le sacan el estímulo, desaparece el estímulo y el sistema nervioso central prácticamente está colapsado. No le van a dejar el juguete 1 hora, 2 horas. Y a esto causa bastante importancia porque uno dice ya sí en las personas vegetarianas o veganas, pero pensemos también que el metabolismo de la vitamina B12, y esto es fundamental, depende del factor intrínseco que se secreta a nivel estomacal. La vitamina B12 yo la ingiero, se une al factor intrínseco, viaja al duodeno y al ilion específicamente, y allí es donde se realiza en este caso
la absorción de vitamina B12, pero la vitamina B12, si no viaja junto al factor intrínseco, no hay posibilidad de absorción, va a salir nuevamente por las fecas. Para eso yo requiero de una mucosa estomacal que esté saludable y que pueda justamente secretar el factor intrínseco. ¿Qué ocurre con la edad? Las mucosas y vellosidades del estómago comienzan a ser cada vez más disfuncionales y por ende disminuye el factor intrínseco. Y por eso es bastante común que los adultos mayores les inyecten neuroglonta cada 6 meses o cada 1 año, porque como tienen tan poquito factor intrínseco, le administran grandes cantidades de vitamina B12 para poder facilitar en este caso la absorción de la misma. ¿Qué tiene que ver la vitamina B12 con alguna patología de los adultos mayores? Todas las patologías neurodegenerativas. Pensemos en Alzheimer, pensemos en Parkinson, pensemos en demencia senil, muy bien, o depresión. ¿Qué es lo complicado de la vitamina B12? Que tiene un primo o prima que se llama ácido fólico, vitamina B9. Tienen una estructura química bastante similar. ¿Qué genera esto? Que ante deficiencias de vitamina B12, la vitamina B9, de forma coloquial, se pone la capa. Se la da de superhéroe y trata de emular la actividad de la vitamina B12. Y sí, en un principio lo logran, pero esto, a medida que pasa el tiempo, falla. Y por lo mismo está complicado en personas vegetarianas o veganas que pueden estar 1 año, 2 años, 3 años sin consumir vitamina B12 y no van a presentar ningún tipo de sintomatología aguda. Solo van a presentar sintomatología cuando la vitamina B9 deje de actuar. ¿Qué es lo característico de las dietas vegetarianas? Consumen hartas verduras, o deberían consumir hartas verduras, entonces, y frutas. Entonces tienen buenas reservas de ácido fólico, de la vitamina B9, de los folatos. Folatos que vienen en este caso de hoja. Entonces, justamente es un grupo de riesgo y que debe estar monitoreándose la cantidad de vitamina B12 que va ingiriendo. En este caso, puede ser con suplementación todos los días o macrodosis a nivel semanal, mensual o cada 6 meses con una neurobiota. Obviamente yo no lo recomiendo el tema de la neurobiota porque el hígado sufre, o sea, la persona termina orinando morado. Es una inyección que también duele bastante porque es liposoluble, no es hidrosoluble como otros fluidos que se administran vía inyección. ¿Ya? Esto a nivel clínico, puedo estar 1 año sin padecer, pero es muy común que las personas con dieta vegetariana que no vayan a consumir vitamina B12 se pueda manifestar su deficiencia a través de sintomatología depresiva y o ansiosa, y ocurre bastante, porque yo atendía a personas veganas en Concepción cuando no había ningún nutricionista vegano o vegetariano, y era una gran cantidad de personas que no se tomaban a pecho esto. No es tan simple como decir ya estoy consumiendo suplementos todos los días, es que es necesario, porque quizás en este momento no le va a generar un daño, pero cuando tenga 60, 70 o 80 años, una vida con deficiencia de vitamina B12 los va a acercar justamente a padecimientos a nivel neurológico, y ocurre bastante en población Rastafari, ¿ya? Que incluso si ustedes buscan papers antiguos, hay uno publicado en el 60, en donde el veganismo era considerado un síndrome, casi que una enfermedad, por el hecho de no querer consumir carne. El paper, incluso el título, es como analizando la salud hematológica de personas con el síndrome del veganismo. Se analizan los 10 rastafaris, ven los niveles de vitamina B12, todos tenían deficiencias, pero todos tenían altos niveles de vitamina B9. Ahora hay un debate allí, porque la vitamina B12 no es que venga de forma natural de la carne, es producida por microorganismos, por bacterias. Entonces se podría decir que quizás si se consumen bacterias específicas, como microbiota intestinal, tiene justamente estas bacterias, podría llegar a sintetizarse. No me voy a cerrar porque la naturaleza del ser humano siempre tiende a generar mecanismos de adaptación, pero lo que es concreto hoy en día es que las personas no consumen generalmente sus niveles adecuados de vitamina B12 en estos grupos de riesgo.
Si consumen carne, consumen un trozo de carne, basta, porque es muy poco lo que necesitamos de vitamina B12, son 2.4 microgramos por día, microgramos, es una cantidad muy pequeña. Y con un trozo, 1 a 2 porciones de carne roja a la semana se puede salvaguardar. Que a diferencia del pescado y de las carnes blancas, no tienen la cantidad de vitamina B12 como si lo tienen las carnes rojas. Dígame. ¿Qué pasa si falla la B9? ¿Solo hay sintomatología depresiva y ansiedad? Si es que estas fallan, la sintomatología ansiosa, depresiva, palidez, decaimiento, vendrían siendo los síntomas agudos de una deficiencia de vitamina B12. A largo plazo, son las enfermedades neurodegenerativas las que tienen directa relación con esto: Parkinson, Alzheimer, demencia senil. Y por eso que los adultos mayores se administra vitamina B12 para tratar de generar que si va a aparecer la demencia senil o cualquier neurodegenerativa, ocurra mucho después. ¿Qué pasa con las personas que tienen exceso de vitamina B12 y de escuchar que les ocurre una enfermedad como la gota? A nivel hematológico pueden haber en este caso alteraciones. Piensen que todo exceso, como deficiencia, siempre se asocia a alguna complicación. Yo no he escuchado de la gota, pero sí de situaciones... Por eso yo le pregunto, que no tengo idea. La gota tiene que ver más con proteínas y aminoácidos derivados del consumo de la carne, pero si hay un exceso de vitamina B12, las patologías asociadas son principalmente hematológicas, las que tienen que ver con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿Ya? Pero en realidad que alguien tenga exceso de vitamina B12 es complejo, porque por ejemplo cuando uno se administra la neurobionta, termina orinando rojo porque el riñón es demasiado. Yo no lo necesito tanto, si necesito 2.4 kilogramos al día y me están entregando 4, 5, 10 gramos de ese compuesto, yo dejo lo que me sirve y lo otro lo desecho. ¿Ya? ¿Profe? ¿Y esa cantidad que hay que pasar se alcanza con comer la carne blanca solamente? No, se necesita carnes rojas. Es muy difícil. Y no pasa porque los vacunos consuman más vitamina B12 que los pollos, pero probablemente es un tema de la industria. Hoy en día, como las vacas no salen a pastorear, no tienen posibilidad de consumir los microorganismos, consideran que las vacas no solo tienen un estómago. Es muy diferente el metabolismo del pasto. No sé, una vez yo le escuché a un vegano, pero comamos cosas de la tierra. Oye, pero el metabolismo de un vacuno es muy diferente al suyo. No se trata con el hecho de que sean rumiantes, justamente lo hace diferente a nuestra fisiología digestiva. Pero se supone que las vacas tenían una mayor cantidad de vitamina B12 porque pastoreaban, pero eso hoy en día no ocurre. Entonces la administración de vitamina B12 hoy en día se hace de forma artificial. No es que se abran las puertas de la industria ganadera y digan vayan a pastorear a buscar vitamina B12. Sabemos que eso funciona de otra manera. ¿Ya? Al menos en las zonas, por ejemplo, que se produce por día, yo diría que quizás hay una traspaso de B12 de forma natural. Si ustedes comparan el contenido proteico y de lípidos de la carne de guayú a la carne de vacuno industrial, la de guayú siempre va a ofrecer un mejor perfil nutricional. Pero es que lamentablemente es como la ropa, cuando uno paga por ropa barata, está pagando la sobreexplotación en algún otro lugar. Cuando uno paga la carne guayú, está pagando que la vaca sea libre, que juegue, que pastoree. Esa es la diferencia. El guayú se cría de otra manera. Cuando uno paga una carne, se crecemos en una vienesa. O en cualquier embutido de muy bajo valor nutritivo, uno no está pagando justamente las condiciones inadecuadas en las cuales se genera ese embutido. Bueno, dígame. 2.4 microgramos por día. Ese es el nutrimiento diario. Si una persona quiere suplementarse, cualquier suplemento, ya tiene bastante, algunos sublinguales que serían los que yo recomiendo, los de absorción sublingual, que tienen polvito, una cucharadita así, no es mucho. Puede ser por día, pero frente a una deficiencia siempre recomendable una macrodosis de forma semanal. Depende del caso, si la persona que no hace 6 años y nunca ha consumido vitamina B12, yo le recomiendo derechamente la neurobionta. Administrate la dosis de neurobionta, recuperas tus niveles y luego vas suplementando de forma diaria. Ya, pero sigamos con la fisiología digestiva. Tenemos perfrinógeno, ácido clorhídrico y
el bicarbonato para ir regulando. ¿Qué enfermedades se asocian al ácido clorhídrico? Reflujo, gastritis. Gastritis, reflujo gastroesofágico, ¿qué más? Úlcera péptica, que la úlcera péptica puede ser a nivel gástrico o duodenal. Y en última instancia, cáncer de estómago. Todo lo que mencionamos son factores para desarrollar cáncer de estómago. Pero vamos a comenzar primero con el ERGE, que fue lo que comentaron sus compañeras en la presentación que no llegó casi nadie. Reflujo gastroesofágico. Tenemos aquí nuestro esófago, tenemos el esfínter esofágico inferior, que es el mismo tejido, solamente que lo circunda una especie de anillos contráctiles que van a mantener el esfínter cerrado u ocluido cuando el contenido del estómago esté sobrepasado. Fisiopatología de esta situación: cuando fallan estos anillos contráctiles es cuando justamente la persona comienza a desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que es el reflujo? Es una respuesta fisiológica en la cual el contenido del estómago asciende por el esófago. ¿Por qué esto no debe ocurrir? ¿Qué ocurre con el contenido del estómago que no debe estar en el esófago? El pH es muy diferente, consideren que el esófago nunca se enfrenta a ácido clorhídrico. Ya no romper el esófago. Exacto. El bolo alimenticio llega al estómago y del estómago aquí se administra cantidades de ácido clorhídrico para hacer digestión de qué tipo? Digestión química. Pero eso el esófago nunca lo experimenta. El esófago es un órgano netamente de transporte, no es de digestión. Entonces, ¿qué ocurre si el contenido de un pH bastante bajo aquí, bastante ácido, sube por el esófago? ¿Qué le va a pasar a la mucosa del esófago? Se irrita, es una injuria bastante importante. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que realiza el esófago? Este contenido sube aquí y es bastante inteligente el esófago porque genera contracciones, cosa de dejar esto aislado. Genera una contracción a este nivel, a este nivel, a este nivel, a este nivel. Y deja encerrado ese fluido que proviene del estómago. Como eso va a provocar irritación, le va a solicitar a las glándulas salivales que comiencen a botar saliva, secretar saliva. La saliva va a tener grandes concentraciones de bicarbonato. Esto va a llegar aquí, va a neutralizar ese fluido para posteriormente relajar esto y nuevamente vuelve al estómago. Eso es lo que ocurre con el reflujo, ¿ya? Por algo, cuando ustedes sienten ganas de vomitar o llegan a vomitar, sienten que un pequeño ardor en su boca o en sus vías, en este caso digestivas superiores, porque el pH del estómago no es el adecuado. Pero ¿cómo funciona un correcto sistema gastrointestinal superior? De esta manera: si llega algo a devolverse, se le encierra, se le cambia el pH, luego esto se relaja y nuevamente vuelve a bajar. ¿Cómo se regula? Ya. Primero pensemos en las características: consumir grandes volúmenes de comida y aportar. Primera recomendación para las personas que padecen de reflujo: comer de forma lenta, pequeño volumen y en este caso en una posición no erguida completamente, pero sí sentada. O sea, nunca comer en la cama, por ejemplo. Sería lo peor, porque piensen que su sistema gastrointestinal va a estar así, te van a llenar el estómago, es mucho más fácil que se devuelva el contenido gástrico. Hay dos nutrientes característicos que son, en este caso, la grasa, y el otro no es nutriente, pero sí es un componente de los alimentos. Cualquier sabor que sea, en este caso, irritante, como el picante. Cualquier sabor o alimento que sea picante puede promover justamente que hay un vaciamiento del estómago lento, ¿ya? Las grasas, no es lo mismo que lleguen 100 gramos de proteína al estómago que de carbohidratos que de grasas. Las de grasas siempre se van a demorar más en pasar al intestino. Consideren que los carbohidratos son fáciles de digerir,
tienen puentes bastante similares. Las proteínas, un poco más difíciles porque necesitan enzimas específicas, pero los lípidos se digieren, tal como su compañero dijo en la vez anterior, a través de emulsiones. Y estas emulsiones no las vamos a llegar a obtener sino hasta que tenga contacto con el páncreas. Entonces la digestión química por ácido clorhídrico a nivel estomacal se va a demorar mucho más cuando consideramos la ingesta de grasa. Y por eso las grasas serían un factor de riesgo para desarrollar reflujo, porque vamos a tener el estómago más lleno y por más tiempo. Esos serían como factores conductuales. Obviamente el tabaquismo también aumenta el riesgo de que esto ocurra. Pero si usted quiere saber qué factores específicos dañan la presión de estos esfínteres, todo se va en relación a las distintas presiones que existen a este nivel anatómico. Por ejemplo, una hernia hiatal a este nivel va a provocar que haya una mayor presión por aquí o por aquí y va a inhabilitar la presión que pueda generar en este caso el esfínter esofágico inferior. Para eso, hiatal, hernia del hiato. Piense que aparece una hernia a nivel aquí. Va a aumentar la presión en esta zona y eso va a generar que esto se pueda distender. ¿Ya? Pensemos que esto es un sistema maleable. Esto tiene cierta presión, este borde. Si yo presiono esto, se distiende. Pensemos que esto es un sistema cerrado, tiene esta presión y yo aquí empiezo a presionar. Eso ocurre con hernia del hiato, una condición bastante general que le ocurre a una gran parte de la población, que vendría siendo la obesidad. Entendiendo que la obesidad va a generar que mi sistema digestivo se encuentre presionado y eso va a afectar la función del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto? Si la persona dice, no, ¿sabéis qué? Me da lo mismo, total puedo consumir omeprazol toda la vida. Es que este mecanismo de la saliva en algún momento no va a ser efectivo. Porque si es efectivo, que se ocurre una vez, 2 veces a la semana. Pero si está ocurriendo todos los días, el tejido del esófago tiene que adaptarse a estas concentraciones de ácido clorhídrico. Y esto va a generar metaplasia. Una alteración a nivel celular porque la mucosa del esófago dice, ¿sabes que ya no soporto más este pH? Me va a matar, me va a generar una necrosis o una muerte celular, yo necesito cambiar mi armadura. Entonces genera metaplasia. Hay un cambio de la mucosa del esófago. Esto, hasta este momento, todavía estamos bien. Pero si el pH prosigue, esto puede generar, tal como su compañero lo mencionó, una úlcera o lo común es la esofagitis, que no es nada más que inflamación del esófago. Si eso concurre o prosigue con los años, puede agravarse aún más en lo que conocemos como esófago de Barrett y en última instancia cáncer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Primero por el ardor que puede generar la persona o en este caso a través de la presencia de sangre, ya sea en el vómito o de sangre en las fecas. ¿Cómo yo puedo saber si la sangre que estoy vomitando proviene del estómago, del intestino o del esófago? Fisiología digestiva. Si yo vomito y aparece sangre en el vómito, ¿cómo yo podría determinar que esto proviene del intestino o del estómago o del esófago? Pensando en que ya este sistema está hacia arriba y hacia abajo. El ácido clorhídrico, el pH le cambia el color de la sangre. Y por
cuando la sangre tiene contacto con el ácido clorhídrico, el color de la sangre tiende a ser más oscuro, de tipo café. Deja de tener este bordeo tradicional. Entonces, en función de si me aparece la sangre de café, yo podría decir de que la úlcera se encuentra en una zona donde hay alta secreción de ácido clorhídrico. Si la úlcera me genera una sangre de tipo bordeo, yo podría mencionar que en este caso proviene de una lesión del esófago. Y en función de eso, habría que hacer ¿qué examen para poder ver la gravedad de esa herida? Una endoscopía a través de la imagenología. Ahora, tal como sus compañeras lo presentaron, hay otros exámenes para poder verificar si hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque ya uno dice, ya tengo reflujo o mi esfínter esofágico inferior no funciona. Pero de eso hay un largo camino a que esto pueda desarrollar un cáncer. Y es bastante grave. Hay otras dos formas diagnósticas, que es a través de la impedenciometría. La lengua sería lo que presentaron como novedoso sus compañeras, pero todavía no está estandarizado, como para decir diagnostiquemos con la lengua, pero a mí me parece una muy buena opción, por el hecho de que si bien es indirecto, ha mostrado bastante correlación. Pero algunas de las formas para identificar qué tanto problema tengo con mi esfínter esofágico inferior, uno podría decir sí, la endoscopía, pero la endoscopía solamente me va a detectar cuando ya hay lesiones, cuando ya hay esofagitis, antes no. Una de las formas que están realizando es a través de bioimpedenciometría, en que también se introduce una endoscopía, pero con impedenciometría. ¿Qué es que va a generar esto? Que se puede detectar el impulso nervioso que se va generando en este caso en el esófago. El impulso nervioso me va de alguna manera a proyectar qué tanta presión existe ahí. Entonces, a través de un endoscopio en donde se va a tener medido de alguna manera las distintas zonas del esófago, se puede justamente medir qué tanta presión existe. Otra forma de ver las complicaciones de esto es que a la misma endoscopía se le agrega un pHímetro y va midiendo qué tanta acidez presenta en este caso el esófago. Si yo eso lo coloco a nivel, en este caso como con una regla, voy a poder determinar hasta dónde está llegando el reflujo. Y eso inmediatamente me va a permitir categorizar a mis pacientes por su gravedad. Porque una cosa es que tenga reflujo y otra es que el contenido del estómago esté cada vez subiendo más. Porque esto lo va a exponer justamente a la esofagitis, que vendría siendo la principal complicación del reflujo gastroesofágico, o de alergia, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Y en última instancia, lo que presentaron sus compañeras, la lengua, en donde a través de las marcas de las distintas zonas se puede identificar si la persona está desarrollando este reflujo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente vemos como una zona anatómica específica que vendría siendo el esfínter esofágico inferior, puede de alguna manera provocar en última instancia cáncer. ¿Ya? Aunque puede que sea repetitivo, puede sonar hasta fome, el cáncer gástrico o el intestinal es bastante común. En el hospital era muy común la gastrectomía por cáncer estomacal. Así que no lo tomen como algo que no les pueda ocurrir, en realidad no creo que a ustedes, pero sí a familiares que empiezan con una úlcera y no se cuidan por el hecho de tenerlo. ¿Ya? En la próxima clase vamos a pasar a estómago para específicamente hablar de lo que es gastritis y de la úlcera gástrica. Pero con esto ya vamos por pasado lo que corresponde a esófago y enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo importante que entiendan aquí? La fisiopatología se basa en esta distinción. Igual les voy a enviar material para lo que corresponde al seminario, ya que vamos a tener el miércoles. Seminario de gástrico superior. Y eso porque yo no sé. No, el miércoles fue online. Y lo presencial había sido porque habíamos tenido problemas con las presentaciones y con
la prueba, ¿ya? Eso. Entonces, no sé si hay alguna duda. La prueba es todo lo que es la intestinal superior, inferior y las enfermedades intestinal metabólicas cuando tengas, como diabetes mellitus y síndrome metabólico. ¿Qué les iba a mencionar? Usted me había preguntado por la fecha del examen, ya está. No sé si se la mencionaron o no. Obviamente les voy a recomendar traten de llegar con la mejor nota a presentarse el examen. La fisiología digestiva yo encuentro que es más fácil y la prueba va a estar más fácil que la anterior, y la idea no es perjudicarlo. Pero a los que todavía no han presentado el paper, traten de aprovechar de que esa nota sea lo más cercano a un 7, ¿no? No sé, yo siempre trataría de hacerlo lo más perfecto posible, las notas que dependen más de mí, como por ejemplo la de una presentación de un paper, que exponerme a que no sea así, que la prueba me vaya mal y eso después me termine pasando la cuenta en el examen. Son notas que justamente les pueden ayudar a subir el promedio y a resistir. Fernanda, dígale a David que me mande la presentación porque creo que es la única nota pendiente de presentaciones que tengo. La segunda. Porque a los demás se los envié durante el fin de semana. Y creo que era el examen. ¿No tenía fecha para los exámenes? Las otras son propuestas, entonces los profesores tienen que confirmarlo. En el caso de ustedes van en el nivel 2. Están todos. Y ahora yo les voy a decir la fecha, me dicen si les conviene y en función de eso yo confirmo en la escuela. En este caso vendría siendo para martes 7 de diciembre. Luego tienen uno el 9, otro el 16, otro el 14 y eso el 13. O sea, esto es lo que me llegó a mí, esto es propuesta por los profes veranos. ¿Y el del 16 cuál es? No le puedo dejar que saque una foto porque decir que lo estoy pasando. El del 16 le proponieron el Ministerio de Biología de la Alimentación. Pero esto es propuesta, tienen que ir con su profe y confirmar.